Saludos amigos, familiares, parientes, hermanos de la iglesia. Dios les bendiga, buenas tardes. Estoy por compartir una palabra con ustedes. Y bueno, en este tiempo, ¿verdad?, de pandemia, he querido compartir pues algo que es relacionado y algo muy práctico para lo que es este momento de la pandemia. Hemos visto, ¿verdad? Yo el lunes pasado pude salir a la calle. Dimos una vuelta por el centro, por las calles de Polanco, y es impresionante ver cuántos negocios cerrados. Yo no quisiera insistir mucho, ¿verdad?, en esto, pero es nuestra realidad, es lo que estamos viviendo. Se dice que algo peor que la pandemia que va a venir es la escasez económica que se va a presentar después de esto. Hay muchas personas sin trabajar y mucha gente sin cobrar. Entonces, yo quiero hoy dar una palabra breve, pequeña, pero yo creo que muy consistente. Y esto se lo debo a uno de mis amigos y hermanos en Cristo, ¿verdad? Mauricio Saldaña. Estaba él compartiendo una enseñanza con respecto a Elías. Saludos, Mauricio. Eso es inspiración, esta palabra es inspiración de lo que escuché ese día contigo. Bueno, un saludo a todos los hermanos, ¿verdad?, allá en California, Pastor Arias, mis primos en California, Juan y Samantha, y todos los demás, Claudia, María, en fin, un saludo a todos por allá. A Los Cabos, Ricardo, saludos, en fin. Y bueno, esta palabra que quiero compartir es precisamente de la vida de Elías. Elías, un profeta, que cuando él empieza a hablar dice: vive Jehová en cuya presencia estoy. Y eso llama poderosamente la atención. Vive Jehová en cuya presencia estoy. O sea que él traía de continuo la presencia de Dios. Eso no se ve y eso no se da sino hasta después del Nuevo Testamento, cuando nosotros vemos que somos templos del Espíritu Santo. Y bueno, se cree y se piensa que en el Antiguo Testamento o en ese periodo de tiempo el Espíritu de Dios no moraba en los hombres, simplemente venía de vez en cuando. Pero Elías tenía esta característica. Él decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. Y bueno, él manda una sentencia, ¿verdad? Acab había sido un rey sumamente malvado, se había casado en contra de la voluntad del Señor. Dios había dicho que no tomasen mujeres de los pueblos alrededor, porque iban a desviar sus corazones hacia los cultos ajenos, hacia los cultos malvados que existían alrededor. Actualmente en nuestra forma de ver en esta sociedad, uno podría decir, bueno, pues, ¿cómo es que cambiaban de dioses, no? Pues, ¿eso qué tiene que ver? Lo que pasa es que en aquel momento, los dioses que estaban alrededor tenían cultos que eran sumamente amorales. Es decir, llevaban a la gente a fornicar, llevaban a la gente a tener relaciones sexuales. Y entonces eran totalmente inmorales. O habían cultos como el del dios Baco, ese dios Baco, del cual proviene la palabra bacanal, que era estar tomando y tomando y tomando sin tener un recato. Era beber hasta perderse, estar totalmente inconscientes y perder, ¿verdad? Y perder así por 7 días. Entonces ahora podemos entender por qué Dios les decía: esos dioses, esas mujeres pueden cambiar su corazón. ¿Por qué? Porque hacían cosas inmorales, cosas que llevaban a la carne, a satisfacer los deseos de la carne. Entonces Acab se casa con esta mujer Jezabel, que era de los sidonios, y su padre era el rey de los sidonios. Pero ellos rendían culto a los Baales. Y dentro de esos cultos, bueno, pues hacían una cantidad de cosas tremendas, ¿verdad? Ahora,
Precisamente como la palabra de Dios dice, este hombre fue arrastrado por todas esas cultos, por todas esas culturas y todas esas cosas que permitió el rey Acab en el reino de Israel. Entonces, el pueblo de Israel fue arrastrado a esa idolatría, a vivir esa vida de pecado que estaban viviendo. Y bueno, cuando reflexionamos en nuestra actual sociedad y vemos, ¿verdad?, cómo de repente la sociedad homosexual, ¿verdad?, se levanta, y vemos cómo ahora también los pederastas quieren ser aceptados, uno dice, Señor, pues no lo permitas, ¿verdad? Señor, pon un alto. Antes de la pandemia yo sí oraba, Señor, ¿cuándo vamos a ver tu mano poderosa en contra de todas estas cosas, Señor? Me parece que la cultura homosexual y de género se apoderó del gobierno y quieren manipular para hacer leyes y hacer cosas que están torcidas y que van en contra de lo que es la palabra de Dios. Entonces nosotros podemos ver cómo hay una similitud en lo que es esa sociedad y las cosas que realizaban y la sociedad actual. Entonces vemos nosotros que era algo muy parecido, era algo muy similar, y sin embargo el juicio de Dios vino hacia la tierra de Israel. Viene este profeta Elías y dice, no lloverá hasta que no lo vuelva yo a decir, o no lloverá hasta que no sea dicho por mi palabra. Y Dios le mandó a hacer eso. ¿Qué significaba eso en ese momento? Que no lloviera era escasez de todo tipo de alimento porque no crecían las plantas, eran pueblos sumamente agrícolas, no había alimento para el ganado, obviamente el ganado moría tanto de hambre como de sed, y bueno, venía una escasez tremenda. Y eso fue una vez más. Fíjese cómo Dios va hilando y cómo siempre Dios, por el pecado que se desborda en las naciones, cómo Dios siempre tiene que meter un freno. Dios pone un freno siempre. Y entonces viene el freno de parte de Dios hacia esta nación Israel. Dice, no lloverá hasta que Elías una vez más pronuncie la palabra. Esto le merece a Elías el que tenga el desagrado del rey Acab y lo anden buscando para matarlo. Elías, bueno, finalmente huye y Dios le dice, huye, vete al monte y yo te voy a sustentar ahí por un tiempo con cuervos y voy a sustentarte con el agua del arroyo. Pero como era normal, ¿verdad?, el arroyo se secó debido a que la sequía, pues no tenía forma el arroyo de regenerar su agua, y bueno, finalmente se seca. Recibe Elías palabra del Señor y le dice, vete a Sarepta, yo he dado la orden a una mujer que te sustente. Pero veamos las similitudes en este pasaje con lo que estamos viviendo el día de hoy. Venía una gran hambruna, venía una gran escasez económica. ¿Por qué? Por la sequía. Entonces, esta sequía iba a provocar grande escasez de alimentos, grande escasez de infinidad de cosas. Resulta de que esta pandemia va a ser exactamente lo mismo. Viene a golpear la economía mundial. Y esta palabra, hermanos, los que son hermanos en Cristo, yo les invito a que tengamos confianza, porque esta palabra es algo que viene a darnos paz en este sentido. Mire, viaja el profeta Elías a donde es Sarepta. Y a mí me da tanta risa porque si yo creo que yo hubiera llegado a Sarepta en lugar de Elías y veo a la viuda que a Dios le había dado la orden de sustentarme, ¿verdad? Si yo fuera Elías, híjole, pues yo hubiera dicho, Señor, te equivocaste, Dios, ¿qué pasó aquí? Porque la viuda le dice a Elías,
¿sabes qué, Elías? Resulta de que nada más tengo un puñito de harina, lo voy a cacer con estos maderos y luego nos vamos a dejar morir de hambre, mi hijo y yo. Entonces, digo, bueno, a lo mejor Dios tiene un sentido del humor un poco fuerte, ¿verdad? Pero yo hubiera dicho, Señor, pues ¿qué pasó? Yo esperaba la millonaria del pueblo, no sé, en fin. Pero esto no sucedió. Y es aquí donde viene el secreto. Y es aquí lo que quiero que usted vea. Esta es una verdad y es un principio de Dios que debemos nosotros de tomar y atesorar en nuestro corazón y debemos de hacerlo una forma de vida. Le dice Elías a la viuda, le dice, ve y haz como dices, pero dame a mí primero. Y uno puede pensar, híjole, pues qué profeta tan abusivo, ¿cómo es posible que le quiera quitar el último puño de comida a la propia viuda y a su hijo y en fin? Pero dice, dame a mí primero. Y cuando nosotros entendemos, porque no toda la gente lo entiende, no toda la gente entiende que los siervos de Dios representan a Dios. Y cuando damos primero, le damos primero a Dios, Él hace las cosas sobrenaturales. Cuando esta mujer hizo como Elías le dijo, dice que por muchos días y en medio del hambre y en medio de la sequía, la harina y el aceite no escasearon. Entonces, hermano, hermana, esta es nuestra esperanza. Apartemos nuestra parte de nuestro sustento al Dios Altísimo. Aunque ahorita no nos estamos reuniendo, guardemos y démosle a Dios primero. ¿Por qué? Porque Él va a ver la actitud y la fe y va a ver tu corazón. Y cuando tú le das primero a Él, Él se va a encargar de que, ¿sabes qué? En tu casa no falte ni la harina, ni el aceite, ni tengas hambre. Es más, yo me atrevo a pensar, y yo lo comparto de la siguiente manera. Viene una crisis horrible económica, pero los hijos de Dios no vamos a tener escasez. ¿Por qué? Porque somos hijos del Dios Altísimo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios y nuestro Padre ha dicho, mío es el oro y mía es la plata. Entonces, hermano, hermana, si nosotros le damos a Dios primero en obediencia, a ti, hermano, a ti, hermana, y a mí, por supuesto, no nos va a faltar ni la harina, ni el aceite, ni nuestro sustento. Pero tenemos que darle a Dios primero. ¿Cómo en medio de la crisis le voy a dar primero? Dale a Dios primero. Deja que el siervo primero coma y después tú, para que Dios haga la obra, esa obra sobrenatural. Y una vez que nosotros no tengamos esa escasez, hermano, hermana, yo te invito a que nosotros nos preparemos a ayudar al necesitado, a ayudar a aquel que no conoce a Cristo y que tiene necesidad económica. ¿Por qué? Porque va a haber muchísima gente así, pero ese es nuestro llamado. Ser la sal de la tierra, que la gente se pregunte por qué sus negocios no menguan, por qué su sueldo no baja, por qué yo no dependo de mi sueldo, por qué yo no dependo del negocio, porque es Dios el que me sustenta. Y me sustenta debido a que mi fuerza y mi adarga y mi escudo, como dice el Salmo 91, por ahí del Salmo del verso 2 y 3, dice, adarga y escudo es tu verdad. Esa adarga y escudo me van a proteger de esta crisis. Ese escudo, esa verdad, dice que si yo le doy a Dios primero, Él hará fluir la harina y el aceite y no faltará. Entonces, hermano, hermana, dale a Dios primero. Y ya una vez que Dios te dé, dale al necesitado.
para que sepan que hay un Dios vivo, hay un Dios poderoso, que está por encima de la economía mundial, que está por encima del coronavirus, que está por encima de toda circunstancia. Dios va a hacer cosas inexplicables. ¿Cómo es que yo puedo tener dinero en medio de esta crisis tan tremenda? ¿Cómo es que a mí no me falta nada? Porque es el Dios Altísimo el que me sustenta. Yo espero que esta palabra llegue a tu corazón y llegue a tu mente y que puedas tú obedecerla y seguirla. Y si tú no conoces a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, pues te tengo malas noticias, esto no puede servir para tu vida. Sirve nada más para los hijos de Dios. Y si tú te preguntas, ¿cómo puedes ser hijo de Dios? Dice la palabra en Romanos 10 y verso 8 y verso 9. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Dice que si reconoces a Jesús como Señor de todas las cosas, incluyendo de tu vida y de ti mismo, y si crees con todo tu corazón que el Espíritu de Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Entonces tu nombre será escrito en el libro de la vida. Entonces vas a ser hijo del Dios Altísimo, acreedor a todas estas promesas. Yo espero que tú confieses a Jesús como tu Señor y Salvador y que creas con todo tu corazón que fue levantado de los muertos para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Y el día que muramos, tengas la seguridad de que vas a ir al cielo. Dios les bendiga, es un gusto saludarles a través de este medio. Hasta luego.